a todos y a todas. Soy Águeda Salón y es un placer para mí compartir una experiencia práctica sobre la publicidad en el aula de L en esta primera semana digital del español. Soy profesora de L en la Escuela de Don Quijote Valencia, licenciada en Filología y me especialicé con un posgrado en Metodología y Didáctica del Español como lengua extranjera. Hace ya años concluí en Valencia mi licenciatura y mi posgrado y tuve la oportunidad de formarme y trabajar durante 2 años como profesora de L en un instituto en Alemania. Fue tan gratificante la experiencia que decidí encaminar mi vida profesional en el mundo del español. Desde entonces es un gran orgullo para mí formar parte de Ideal Education Group desde hace 15 años como profesora titular de español en una escuela tan emblemática como es la de Don Quijote Valencia. Hoy vamos a hablar de la publicidad en la clase de L, cómo podemos explotar didácticamente estas muestras de lengua escrita, visual y auditiva y llevarlas al aula. Empezaremos con una breve introducción y vamos a comentar una actividad con publicidad impresa a través de folletos y otra con un anuncio de televisión. Actualmente podemos encontrar infinidad de experiencias prácticas en la red para nuestras clases. En este caso, yo he decidido traeros 2 ejemplos de actividades que he diseñado y me funcionan muy bien. Después sacaremos las conclusiones de estos recursos en el aula. Como introducción, me gustaría comentar que los aprendientes de una segunda lengua en situación de inmersión lingüística total están constantemente en contacto con la publicidad. Por lo tanto, vamos a aprovechar este recurso tan prolífero en nuestras clases. Los recursos publicitarios son muy frecuentes en la enseñanza de las segundas lenguas. Con el lenguaje publicitario se pueden tratar temas de gramática, léxico, de búsqueda de errores e incluso culturales. Pero en todo esto tenemos un elemento diferenciador. Especialmente en niveles intermedios y avanzados es percibido más como un regalo que como una tarea pedagógica. A través del siguiente taller vamos a ver cómo podemos integrarlos en nuestras clases, a fin de convertirlas en más amenas y que sean motivadoras para los estudiantes. En los siguientes ejemplos prácticos me he centrado gramaticalmente en la forma del imperativo y en su función comunicativa de llamar la atención, convencer y persuadir. Pero lógicamente cada profesor puede centrar su clase con otros contenidos, según sus objetivos, el nivel y el grupo. Dependiendo del nivel se podría trabajar el lenguaje de la publicidad y el texto publicitario, así como la combinación de pronombres de objeto directo e indirecto, que suele ser difícil, e interesantes también son las estrategias para la deducción del léxico a través de las imágenes. Os voy a presentar una posible explotación didáctica como es leer el eslogan del anuncio, describir las imágenes, comentar los posibles destinatarios a los que va principalmente dirigida la publicidad, hacer hincapié en el léxico, trabajar la parte gramatical y para finalizar, entre otras funciones comunicativas, practicar la de hacer suposiciones sobre el producto. A continuación, vamos a ver ejemplos de folletos que podemos encontrar en la calle, en restaurantes, en locales o incluso en los buzones. Por eso he comentado anteriormente que los estudiantes están en contacto en su día a día con estas muestras de lengua, que algunas son muy llamativas e interesantes para analizar. En primer lugar, yo siempre les muestro solo el eslogan, sin mostrar la imagen. En este caso es vuelve a sonreír. A partir de aquí, los alumnos en grupo abierto hacen sus suposiciones e imaginan el producto que se quiere vender. Y en segundo lugar, pues ya les muestro el folleto con el eslogan y la imagen, como vemos ahora en la pantalla. A partir de este momento, describimos y comprobamos si han acertado o no. Si pensamos que es un grupo que les puede gustar la actividad tipo concurso y que es motivador para ellos, les podríamos dar puntos. Es decir, por ejemplo, un punto por cada producto que adivinen. Esto les puede gustar bastante y les suele gustar. A continuación, presentamos de nuevo solo el eslogan. En este caso, solo con leer Halloween, truco o trato ya da mucho juego. Y es interesante para practicar también el vocabulario relacionado con Halloween. Hacen sus conjeturas y mostramos, por ejemplo, el anverso del folleto.
Se comenta si creen que han acertado y a continuación podemos enseñar el reverso y leerlo, como vemos en la pantalla. Podemos también trabajar la forma del imperativo, los productos y deducir que la publicidad, en este caso, por ejemplo, es de una tienda de disfraces y de objetos para esos días. Cabe recordar que es importante adaptar la explotación didáctica al grupo. En este caso, si es un grupo de estudiantes más jóvenes, para favorecer la motivación en la expresión oral, podríamos hablar de si suelen celebrar Halloween o cómo lo celebraron, por ejemplo, la última vez. Bueno, el siguiente ejemplo tendríamos como eslogan Premia tus sentidos. Quizá es un poquito más difícil que el anterior, pero con ayuda del profesor pueden imaginar y hacer sus conjeturas. Después les mostramos la imagen del vaso y si lo consideramos oportuno, leemos y practicamos el texto. Además, podríamos también comentar la originalidad de la publicidad y a qué público va destinada. Aquí, para promover la expresión oral y la interacción, suelo comentar que si en sus países también hay anuncios muy originales con marcas de bebidas muy famosas internacionalmente como las que ya todos conocemos. Bueno, vamos con el siguiente, con el número 4, que es otro ejemplo interesante para hacer suposiciones. Vemos el eslogan que es combate los excesos del verano. Hacen sus suposiciones y luego trabajaríamos la imagen, la oferta y qué creen que son los excesos del verano. Podríamos hablar también sobre los propósitos de la gente cuando acaban las vacaciones o cuando empieza un año nuevo. Este tema suele ser motivador y comentan sus propias intenciones y si las realizan o simplemente se quedan en eso, ¿no? En intenciones que las empiezan pero que no llegan a terminar. Bueno, y el último ejemplo de publicidad impresa os quería presentar el eslogan, que este sí que suele ser un poquito difícil porque no tienen ni idea de qué puede ser Capravo. Suele comentar que se trata de una cafetería o de una heladería. Mostramos el folleto y lo trabajamos como mejor consideremos. En ocasiones, a veces como actividad final, les he propuesto crear su propio anuncio publicitario, enfocando el contenido en la práctica del imperativo, tanto afirmativo como negativo, y en la originalidad del producto y la publicidad. Para concluir esta actividad, me gustaría recordar que tenemos diversas formas para hacer suposiciones en español, por lo que el profesor, dependiendo del nivel, fijará el uso, por ejemplo, de expresar opinión con yo creo que o imagino que, me parece que, si estamos en un nivel A1, o el uso de la función comunicativa de hacer suposiciones con el futuro imperfecto, que este le suele costar bastante, por cierto, si es un nivel A2. Pero si estamos en un nivel B1, podemos practicar los adverbios y locuciones adverbiales con los modos de indicativo y subjuntivo. A continuación, vamos a ver la segunda actividad de esta experiencia práctica, que es la publicidad en televisión. En este caso, la propuesta es acercar a los alumnos algunas costumbres españolas, comentar tópicos y estereotipos, revisar algunos tiempos verbales del modo indicativo, expresar una opinión y mostrar acuerdo o desacuerdo. Por último, si decidimos hacer la actividad del debate, practicamos cómo reaccionar, adoptar un rol y defenderlo. He elegido el anuncio publicitario de Audi, que podéis encontrarlo escribiendo la muñeca que eligió conducir. Vi un gran potencial en él para trabajarlo en clase, ya que va contra el sexismo en los juguetes. Esta actividad es recomendable a partir de un nivel A2 alto en adelante. Vamos a ver el vídeo y luego lo comentamos.
Mamá, quiero esto. Pero cariño, esto no va junto, ¿no? ¿Y si esta Navidad cambiamos el juego? Bueno, espero que os haya gustado. A mí siempre me gusta comenzar la clase diciendo que vamos a ver un vídeo de un anuncio publicitario sin comentarles el título de la actividad, que en este caso es Juguetes sexistas, para que ellos lo interpreten sin ser influenciados. Después del primer visionado, les pregunto qué les sugiere y lo comentamos en grupo. Y antes de ponerles el segundo visionado, les indico que se fijen en la reacción de la muñeca cuando, por ejemplo, el coche de Audi la invita a subir y en quién está jugando al fútbol o está tomando un té o un café en una terraza o llevando el tren. Entonces, después de verlo por segunda vez, volvemos a comentar esta parte. A continuación, tenemos para practicar la expresión oral de forma guiada a través de 3 bloques de preguntas. Como vemos en la pantalla, el primero trata sobre recuerdos personales, con preguntas del tipo ¿recuerdas tu juguete favorito? O ¿a qué te gustaba más jugar? Y hablar sobre la época que iban al colegio. Muy interesante esta tanda de preguntas para consolidar el uso del pretérito imperfecto. Estas son muy interesantes cuando es un grupo heterogéneo para la interculturalidad en clase. Por eso se llaman tradiciones culturales. Este segundo bloque serían preguntas tipo ¿qué juguetes suelen regalarse a los niños y a las niñas? O preguntas relacionadas con los colores asociados tradicionalmente al sexo, ¿no? Y la publicidad, que dependiendo de sus productos está enfocada al género femenino o al género masculino, como podemos leer en la número 3. En España, más del 80% de la publicidad de muñecas y del entorno doméstico va dirigida a niñas y la de acción y vehículos a niños. ¿Qué te parece? Bueno, pues lo podemos hacer en grupos o en parejas. Ya por último, antes de comenzar esta tanda de preguntas que está centrada en la actualidad, se puede hacer un mapa de vocabulario en grupo, a modo de lluvia de ideas con la palabra central jugar y dividirlo, por ejemplo, en juegos, juguetes y en deportes, ¿no? Pero deportes que culturalmente son asociados a niños o a niñas. A continuación, comentar las preguntas como tenemos aquí sobre juguetes para regalar, sobre videojuegos o sobre deportes según has nacido o si eres niño o niña, ya que los estereotipos de género son constructos culturales y los vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, al igual que pasa en otras culturas. Una vez finalizada esta parte, dependiendo de las características del grupo, podríamos hacer un debate. El primer tema que suelo proponer es a partir del eslogan del anuncio, que es Cambiemos el juego. Les pregunto si creen que es posible cambiar el juego de los niños y la imagen de la mujer a la hora de conducir para evitar discriminaciones. Y el siguiente tema que les propongo para debatir sería las mujeres como conductoras, ya que el anuncio de Audi muestra cómo una chica joven y muy mona conduce de forma habilidosa y atrevida un coche deportivo. Les comento que en España hay muchos tópicos sobre mujeres al volante y les pregunto, ¿y en vuestro país? Y entonces lo vamos comentando. Normalmente también es un tema de debate muy motivador. Y por último, otra actividad extra que a veces llevo al aula es comentar una noticia. Yo encontré en el periódico del País una con el siguiente titular: Valencia lanza una campaña contra los anuncios de juguetes sexistas. Bueno, pues ya sea en la clase online o en la clase presencial, podemos leer la pregunta, trabajar el vocabulario y comentarlo.
Ya como conclusión, os quería decir que a través de algunas muestras de lengua que nos rodean en nuestro día a día, ya sean por un canal escrito, visual o auditivo, como hemos visto, podemos llevar al aula actividades que acercan al estudiante de español no solo parte de nuestra cultura, sino también léxico y contenidos funcionales que favorecerán el aprendizaje de la lengua para la comunicación tanto dentro como fuera del aula. Como hemos visto, son propuestas de actividades para realizar tanto en clases presenciales como online. Espero que algún día las llevéis a vuestras clases y las disfrutéis como yo. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer.